tratando en la última sesión que tuvimos de estos estudios en relación a las caídas que tuvieron las iglesias protestantes a lo largo de la historia del escenario de la bestia parecida como un leopardo de Apocalipsis capítulo 13. Retomando la última cita en la historia de la redención, en la página 371, dice cuál fue el pecado capital que cometieron las iglesias subsiguientes a Martín Lutero, que los llevó a poder llegar a formar parte de esta bestia mixta que describe el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice que los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. Ese fue el pecado de ellos. Es decir, el pecado de cada iglesia subsiguiente fue no avanzar por la senda que trazó Lutero, es decir, la senda de la Reforma. De cuando en cuando se surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades, es decir, nuevas luces que iba a brillar el camino, a hacer brillar el camino para avanzar en el proceso de la Reforma. Y dice, y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo, pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. ¿Cuál es el pecado ahí? Por ejemplo, el hecho de pensar que nuestros pioneros recibieron toda la luz, que ya no iba a venir más luz y que no iba a haber más verdades que vendrían subsiguientemente después de que ellos pasaran al descanso. Ese es el pecado que cometieron las iglesias del tiempo de Martín Lutero en adelante. Y ese fue un terrible error que hizo que vez tras vez, cuando cada mensaje venía, fuese rechazado por la iglesia de ese momento. Entonces dice, por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que deberían haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes. Nuevamente, Dios le da una oportunidad a todas las iglesias protestantes antes de pasar al siguiente peldaño que Dios planeaba introducirlas. ¿Cuál es la oportunidad que les dan? Le levanta a Guillermo Miller para unificar a todo el protestantismo bajo la verdad del santuario, es decir, de la purificación del santuario que Miller estaba enseñando. ¿Y qué ocurre? Dice, hasta que llegó a haber tanta necesidad de la reforma en las iglesias protestantes como lo había habido en la iglesia católica en los tiempos de Lutero. Se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, el pecado capital de las iglesias en general, respetar más la opinión del hombre que por las escrituras, o sustituir la opinión del hombre por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces dice, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolos con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo, y de ese modo, nótese que dice que las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. Quiere decir que se aliaron con el sistema mundano de la tierra para poder unificarse con él. Entonces dice, y la ostentación, cubriéndolo con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero
y Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Así de que ahí radica la razón de por qué estas iglesias protestantes llegaron a formar parte de la bestia mixta de Apocalipsis capítulo 13. El hecho de no seguir la luz creciente que iba a venir posterior a ellas, el hecho de quedarse solamente con lo que habían aprendido y no querer avanzar a un nuevo progreso de la verdad, el hecho de respetar más las opiniones del hombre por sobre las escrituras, el hecho de confiar o de aceptar mejor las teorías humanas en lugar de la verdad bíblica, o de acariciar ideas que han venido albergando por mucho tiempo, todo eso hizo que preparara el camino para poder rechazar la verdad y de esa manera llegar un día a aliarse con el mundo y a unificarse con el sistema del mismo Satanás de ese tiempo. Entonces se observará que estas iglesias, a pesar de que recibieron la oportunidad y recibieron el privilegio de parte de Dios de formar parte de este movimiento protestante, cada una selló su destino rechazando ser parte del remanente del pueblo de Dios a lo largo de la historia, y prefirieron mejor acomodarse en lo que entendían y sabían hasta ese momento. Y se han quedado paralíticas. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1843. En el año 1843 se les da, y 1844 se les da una última oportunidad para creer en el mensaje que se estaba proclamando para esa fecha. Y una vez más mostraron estar dispuestas, que no estarían disponibles para poder avanzar en la luz creciente y poder dejar todas esas ideas preconcebidas y falsas que el catolicismo había fundado sobre ellos. Una de las ideas principales o doctrinas falsas, principalmente, que unificaba todas las iglesias de la Reforma Protestante y de la cual las hacía entrar en comunión con la Iglesia Católica, era la doctrina del día domingo como día del Señor. El hecho de seguir reconociendo el día domingo como día del Señor las hacía estar ligadas de una manera u otra con el catolicismo, y Dios se proponía liberarlos de ese vínculo que todavía persistía entre el protestantismo y entre el catolicismo. Y para eso Dios entonces levanta a Elena de White para poder abrir los ojos de estas iglesias protestantes y así finalmente restauren la última verdad que el cuerno pequeño había tirado por tierra, para que pudiesen restaurar la última verdad que esta bestia de una cabeza había pisoteado y había tirado por el suelo, es decir, en el inicio, cuando ella gobernó, cuando ella estuvo en la edad oscura, que se le llamó. Entonces, en este último paso que faltaba, desgraciadamente todas las iglesias protestantes de esa época se pusieron del lado equivocado, es decir, del lado incorrecto, y aún el grupo de Miller se diezmó completamente por todos estos sucesos. Solamente sobrevivieron 50 aproximadamente, 50 individuos de toda esa multitud de iglesias y de toda la multitud de gente que seguía a Guillermo Miller para el año 1844. Y ahora les extraña que queden solo 144.000. Que esperaba la venida de Cristo. Se quedaron 50. Solo 50. Esos 50, después se da el anuncio en relación a todo el resto de las religiones. ¿Serían 50 de cuánta gente aproximadamente? No se sabe, ¿no? 30.000 eran seguidores de Miller, pero aparte de eso, todas las religiones protestantes. Dice Testimonio para Ministro, página 61. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. ¿Como cuáles doctrinas? Como la inmortalidad natural del alma. Esa es una de las doctrinas que identifica a Babilonia. ¿Cuál es la otra doctrina?
el tormento eterno de los impíos. Esa es otra doctrina babilónica. La tercera, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. ¿Sí? Es una creencia que tenía Babilonia, es decir, que tiene Babilonia en sí. Niega rotundamente que Cristo haya existido antes de su nacimiento en Belén. ¿Sabe? Hay algunas iglesias, incluso religiones, que creen eso. Y es una creencia que existe entre el mundo religioso apóstata. Dice también la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Esta es otra doctrina arrojada por Babilonia, es decir, que identifica a Babilonia. Todas las iglesias protestantes que hemos mencionado habían ya pasado por lo menos las primeras algunas de esas creencias, pero habían por lo menos dos creencias que todavía seguían arraigadas dentro de ellas, y era la inmortalidad, el tormento eterno de los impíos era una, la inmortalidad del alma era la otra, y eran tres, y la exaltación del día domingo. Esas tres doctrinas todavía persistían dentro del mundo protestante, no habían renunciado, y hasta el día de hoy no han renunciado. Es decir, persisten entre ellos, son identificables entre el mundo protestante y las siguen creyendo como verdad, cuando en realidad son doctrinas babilónicas que vienen del sistema católico desde la Edad Media. Pero en 1845 se les iba a probar con la doctrina, con la verdad del sábado. La verdad que iba a ser restaurada era precisamente la verdad del sábado. Sucesivamente le iba a seguir la verdad de la inmortalidad del alma. Le iba a seguir también la verdad del tormento eterno de los impíos. Es decir, tras el sábado venía la restauración de esas verdades también. Por eso es que, si ustedes sabían, los hitos de la iglesia adventista, ¿saben qué es eso, no? El baluarte que tiene la iglesia adventista, el fundamento que ella tiene radica en el sábado y la ley, radica en el mensaje de los tres ángeles, y radica en el asunto del santuario, y radica en el asunto de la inmortalidad del alma. Es decir, todas esas doctrinas fueron restauradas con el movimiento adventista del séptimo día. El problema es que la mayoría de los seguidores de Miller rechazaron especialmente la verdad del sábado y no estuvieron dispuestos a proseguir con esa verdad, incluyendo al mismo Guillermo Miller, que en un escrito de la hermana White dice que este hombre tuvo que ser mandado al descanso, porque si no lo manda Dios al descanso, se pierde para siempre, y por amor a él lo manda al descanso. Me parece que 2 años después, ¿no? Aproximadamente. Entonces, todas estas iglesias que se rehusaron, ¿sí?, se rehusaron a poder seguir la luz creciente que iba a avanzar, finalmente o desgraciadamente tuvieron que caer juntamente con el catolicismo en el año 1844. Es decir, cada una de estas iglesias, tanto la católica, luterana, presbiteriana, metodista, bautista, ¿sí?, la bautista del primer día, la bautista y adventista del primer día, todas estas iglesias donde se fundamenta el cristianismo protestante caen en 1844 al rechazar la última verdad trascendental que tenía que ser restaurada y que fue tirada por tierra por la bestia de una cabeza que describe allá en el principio el libro de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, obsérvese, la pregunta es, ¿por qué no vemos acá en estas iglesias a la iglesia mormona, a los santos de los últimos días? ¿Por qué no vemos aquí a la iglesia de los testigos de Jehová? ¿Por qué no vemos aquí a la iglesia pentecostal? ¿Por qué no la vemos ahí? ¿Por qué no está? ¿O no se les considera? No se les considera en la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, la respuesta es sencilla. Sencilla.
todas estas iglesias que estoy describiendo aquí, o que hemos descrito en la inspiración, son iglesias que en su momento poseyeron la verdad. ¿Me doy a entender? En su momento tuvieron la verdad presente. Por ejemplo, los luteranos, en su momento, ellos fueron receptores de la verdad cuando el catolicismo la rechazó. ¿Cuál fue la verdad presente de los luteranos? La justificación por la fe. Esa fue la verdad presente del momento, la que revolucionó el catolicismo. ¿Me doy a entender? Sucesivamente la presbiteriana, cuando los luteranos rechazaron y los católicos la doctrina del Espíritu Santo, quien poseía la verdad presente en ese momento ya no eran los luteranos, ya no eran la Iglesia Católica, eran los presbiterianos que poseían ya la verdad de la justificación por la fe, que es la verdad antigua, y tenían la nueva verdad, que era la del Espíritu Santo. Y así sucesivamente, cada una de estas iglesias poseyó la verdad en su momento. En su momento fueron receptoras de la verdad presente. Ahora, ¿por qué razón no está la iglesia mormona? ¿Por qué razón no están las pentecostales? Porque estas iglesias no han tenido verdad alguna. No tienen verdad alguna. No han traído ellas. No han traído ninguna verdad. Y si algunos de ellos tienen algunas creencias de algunas verdades, fueron traídas, lo han cogido de estas. Pero no es porque ellas fueron llamadas por Dios para revelar alguna verdad al mundo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la siguiente después de la iglesia adventista del primer día es la iglesia adventista del séptimo día. Esta es la última iglesia que Dios llama como receptora de la verdad. Entonces, ¿por qué razón decimos que la iglesia adventista es la iglesia verdadera? No es porque estas no han sido verdaderas en su momento. Incluso la iglesia católica fue verdadera en su momento, antes de que apostatara. Sí. Porque era la iglesia apostólica. Esta es la misma iglesia apostólica. ¿Me doy a entender? Esta es la que inició con los apóstoles. Después es que cambia, porque Constantino confabula el cristianismo con el paganismo y se pervierte la religión y forman el catolicismo. De puros cristianos descendientes de los apóstoles, que apostataron con el pasar del tiempo. Pero en su momento esta también tuvo la verdad. Pero el problema es que así como la tuvo, también la tiró por la tierra. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, sucesivamente, cada una tuvo y fue poseedora de la verdad. Pero ¿por qué razón ahora decimos que la iglesia verdadera no es ninguna de estas, sino esta? Porque la única que posee toda la verdad hasta el presente, es decir, entiéndase que no ha sido revelada toda la verdad, pero toda la verdad hasta el presente que Dios ha revelado, ¿me doy a entender? La tiene o la posee esta, no la posee otra. Ha cogido todas las verdades de las porque esta ha sido la receptora de todas las verdades que éstas han traído. Entonces, todas esas verdades se encuentran en esta, incluyendo la presente. ¿Me explico? Por eso es que se dice que es la iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día, a excepción de las demás. Ahora, ¿quiere decir esto que entre las otras no hay personas justas? No quiere decir eso. Es decir, hay muchas personas sinceras en todas estas otras iglesias, que muchas de ellas van a ser salvas con la luz que ellos conocieron y que nunca tuvieron la oportunidad de poder conocer más luz. No obstante, diferente a aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer la luz y la rechazaron deliberadamente. Ese tipo de personas Dios no las puede salvar porque se han convertido en opositores de la verdad. La han rechazado deliberadamente. Pero todos aquellos que mueren en la iglesia católica, luterana, presbiteriana, metodista, bautista, los del primer día, todos esos que mueren bajo esa luz, siendo fiel, siendo leales y siendo íntegros y honestos de corazón y creyendo firmemente que Dios los puede salvar y los va a salvar. Es decir, como Martín Lutero. Martín Lutero muere en esta. Aquí no hay sábado, aquí no hay bautismo por inmersión, aquí no hay gracia, no entienden todavía la doctrina de la gracia, no entienden la doctrina de la... Es decir, todas las doctrinas occidentales no las entendían. Pero él es salvado bajo la luz de esta iglesia. ¿Me voy a entender? Y los que mueren bajo la luz de esta iglesia son salvados por la luz que esa iglesia recibió.
a excepción si lograron recibir la de aquella y rechazaron esta. Dios no los puede salvar, pero de lo contrario, Dios va a salvar. Además, la Biblia lo pone claramente, será juzgado con la luz. Claro. Entonces, obsérvese de que ahora estamos con el pueblo adventista. Entonces, la esperanza para el mundo, para consumar la reforma protestante, es precisamente esta iglesia verdecita. Es decir, esa es la esperanza que Dios pone para el mundo, para poder continuar la obra que esta iglesia empezó, que este movimiento empezó y que sucesivamente prosiguió a través de los siglos. Ahora, ¿cuál es el problema? Hasta 1844 habían 6 iglesias ya formando parte de la cabeza formando parte de la bestia mixta, ¿no? 6 cabezas. Entonces dice en Servicio Cristiano en la página 49, la iglesia, dice, ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. ¿Qué iglesia es la que ha dejado de seguir en pos de Cristo? Esa iglesia que es receptora de toda la verdad. Es decir, esa iglesia, en lugar de seguir en el camino o en la senda de la justicia y de la verdad, para poder avanzar en el conocimiento de la verdad revelada por Dios, en lugar de seguir en ese camino, dice que ha desviado su dirección y ahora se dirige rumbo a ¿dónde? Rumbo a Egipto, que en sentido espiritual es el mundo. Es decir, en lugar de ir rumbo a Canaán celestial, está yendo rumbo a Egipto. Ahora, obviamente, quien la está dirigiendo a Canaán, ¿quién es? Dios. ¿Y quien dirige a Egipto, quién es? Satanás. Quiere decir que la iglesia inocentemente está creyendo que está siguiendo la voluntad de Jesús. La realidad es que si la inspiración está diciendo que va rumbo a Egipto, en realidad ella va detrás de Satanás. Pero como Satanás le ha entregado su trono, su poder y la autoridad, ¿a quién? A la bestia. Entonces, en realidad, ¿detrás de quién es que va? De la bestia. No está yendo tras Cristo, está yendo en pos de la bestia, rumbo a Egipto, sumiéndose cada vez más en el mundo y pareciéndose cada vez más al mundo, al punto que ya no se logra ver diferencia entre el adventista del séptimo día y el mundano. Y en algunas ocasiones el mundano se ve más rescatado que un adventista. Ese fue José de Málaga, que me contó un sueño que tuvo, de un tren grandísimo, largo, y lleva al maquinista Satanás. Dice, sí, exacto, hay una visión de eso. Sin embargo, dice pocos, y miren lo interesante, esto es lo más terrible del asunto, que a pesar que la iglesia va rumbo a otra dirección y va siguiendo a otro menos a Cristo, dice, pocos están alarmados o sorprendidos. Pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. Y mire, la duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios, es decir, de los escritos inspirados, dice, están leudando nuestras iglesias por doquier, y Satanás quiere que esto ocurra así. Si queremos saber quién es el que quiere tener la iglesia en estas condiciones, es Satanás. Él es el que está buscando que esto suceda de esta manera. Y lo terrible del caso es que no todos, la gran mayoría, no está ni alarmado ni sorprendido. Da igual. Testimonio 5, página 201 dice, los ministros, miren los promotores que están haciendo que la gente no se alarme ni se sorprenda. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo, lo prefieren así. ¿Me doy a entender? O sea, los principales promotores de tener a la iglesia adormecida son precisamente los que se dicen ser los guías espirituales del pueblo. Lo prefiere así porque así no hay problema. Claro. Y ante esta situación que la iglesia va dirigiéndose en pos de la bestia rumbo a Egipto, dice Testimonios para Ministros, página 86,
gana terreno en el mundo. Miren lo que el mundo ha percibido. La convicción, nótese que gana terreno en el mundo. La convicción, ¿sabe qué es convicción? Convicción viene de convencerse de algo. Es decir, el mundo se ha convencido. ¿De qué? De que los adventistas del séptimo día le están dando a la trompeta un sonido incierto. ¿De qué se han convencido el mundo? De que los adventistas del séptimo día le están dando a la trompeta un sonido incierto. De eso se ha convencido el mundo. Y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Quiere decir de que el mundo ya abrió los ojos. El mundo ya vio que los adventistas del séptimo día, es decir, nuestra iglesia, en lugar de seguir las sendas de Cristo, está siguiendo las sendas de Satanás. Y eso es terrible, hermanos. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 256. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres. Hablemos de prácticas, hablemos de costumbres, costumbres paganas, entiéndase en todas las dimensiones. Hermano, todo lo que no se encuentra registrado en las Escrituras es paganismo. Ha venido por invención del hombre. Entonces, todo este tipo de costumbres, dice, todas esas costumbres están haciendo que la iglesia se subordine al mundo. ¿Qué día de madre? ¿Qué día de padre? ¿Qué día del niño? ¿Qué día de aquí? ¿Qué día de la cucaracha? ¿Qué día del sopilote? ¿Qué día de aquí? Es decir, te están inventando todo tipo de celebraciones, costumbres que en el mundo se practican, ahora se están transformando al estilo adventista. ¿Por qué? Porque el pueblo se está subordinando al mundo. ¿Qué entienden de la palabra subordinarse? Someterse, doblegarse al mundo. Es decir, dejar que el mundo meta todo y ellos, amén. Eso es sumisión. Entonces dice que se está subordinando al mundo. Dice, en las costumbres, en sus prácticas, en sus egoísmos. Es decir, la iglesia está practicando cosas, haciendo prácticas que solamente en el mundo se pueden ver. Obviamente prácticas camufladas de cristianismo. Camufladas de cristianismo. Bueno, eso, que ustedes me entendieron. La iglesia dice, ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley. Pero nos decimos que somos guardadores de ¿qué? De la ley. Pero dice que la iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley. Quiere decir de que al practicar, al tener esas prácticas, al tener esas costumbres, nos hemos vuelto en violadores de la ley de Dios. Cuando decimos que es una de las creencias o doctrinas que nos identifican como adventistas del séptimo día. Nosotros como adventistas del séptimo día fuimos llamados para exaltar la ley ante el mundo, pero no para convertirnos en violadores de la ley. Pero de acuerdo a lo que la inspiración está diciendo, al hacer esto, nos hemos convertido en violadores de esa ley. De esa ley que tanto decimos defender. Entonces dice, cuando el mundo debiera haberse vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo, diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Esto es diario. Los 365 días del año, la iglesia cada día se está convirtiendo al mundo, al extremo que cada año la iglesia va para peor. Cada año las cosas que antes se veían anormales ahora se han vuelto normales, y las que ahora se ven anormales el siguiente año ya se ven medio anormales, y los próximos años se van a empezar a ver normales. Esto es así. Y así va avanzando el asunto, porque dice que la iglesia se va convirtiendo cada día al mundo.
no a Dios. Entonces allí radica nuestro gran fracaso, nuestra gran desgracia, es decir, como pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios al darse cuenta de este desastre que está ocurriendo con la iglesia última que Él levanta y le entrega todo este montón de verdades? ¿Qué es lo que Dios ahora se ve obligado? Él se da cuenta que por profecía no puede levantar una octava iglesia porque va a seguir el mismo camino del anterior. Entonces ahora Dios no le queda otra opción. Y mire lo que dice la siguiente cita: habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse. Cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero, para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Nótese que ¿qué es lo que Dios hace? Dice que lo que Dios termina haciendo es tomando las riendas en sus propias manos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de ahora las cosas en la iglesia, ojo, las cosas en la iglesia, si Él toma las riendas de la iglesia, las cosas en la iglesia ya no se van a hacer conforme el método o el sistema dice, sino conforme Dios ha dicho. Entonces, ¿qué hace Dios? Para poder contrarrestar esta terrible condición de la iglesia, toma las riendas en sus propias manos y levanta una contrarreforma dentro del mismo pueblo adventista. Eso es lo que Él hace para poder neutralizar la desgracia en la cual la iglesia ha caído y la condición a la cual la iglesia ha llegado. Y esta contrarreforma tiene el propósito de poder reavivar y restaurar a todo sincero que todavía esté sobreviviendo dentro de la iglesia. Ojo, todo sincero. No estoy hablando de toda la iglesia, sino de todo sincero que todavía esté ahí sobreviviendo con la esperanza de poder ser restaurado. Y entonces en Eventos de los Últimos Días, en la página 173 dice: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ella ve? Ella ve que en el seno del pueblo, es decir, entre el pueblo, un movimiento de reforma se levanta. Ahora, ¿quién lo levanta? Dios, porque la cita anterior dice que Él llega al punto que toma la rienda en sus propias manos. Y no puede darse el permitirse que la iglesia siga corriendo bajo el sistema organizado y nefasto que la está llevando al precipicio. Entonces Dios se ve obligado a hacer una maniobra para poder neutralizar y salvar al menos el sincero que está ahí dentro. Para ese fin levanta un movimiento de reforma en el mismo seno del pueblo adventista. Entonces solamente es de buscar ese movimiento de reforma en el seno del pueblo adventista que Dios levanta con una verdad adicional para poder reavivar esa iglesia. Es sencillo, para poder entender la profecía y para poder entender el por qué Dios había de levantar un movimiento y habría de levantarlo como una verdad, porque ningún movimiento de reforma ha venido si no trae una verdad adicional. Esos movimientos que no vienen con verdades acrecentadas no llegan a ningún fin, ni causan ningún efecto. Cada movimiento
Si ustedes se dieron cuenta, cada iglesia de las que mencionamos se levantó primero como un movimiento. ¿Por qué? Porque traían una nueva verdad para poder presentarla al pueblo. Y así también este movimiento de reforma, entre el medio que se debe de levantar entre el seno de la iglesia, debe traer una verdad adicional con el propósito de efectuar esa reforma que se pretende hacer en esta última iglesia. Y en ese proceso es donde estamos hoy. Pero ¿qué pasa cuando este movimiento se levanta? ¿Qué es lo que hace el pueblo comandado por sus dirigentes, sus ministros que prefieren que la iglesia se mantenga así, tranquila, sin que se esté preocupando? Lo que hace es que se levantan contra ellos. Y empieza una guerra campal. Una guerra como Esaú y Jacob en el mismo vientre de la mujer. Un conflicto, una guerra entre la misma casa. Es eso exactamente lo que viene tan pronto. Pero la iglesia, por rechazar este movimiento y por rechazar la verdad que trae, con el único fin de poder reformarlos, en el año 1929, que fue precisamente cuando Dios levanta ese movimiento y se cumple esa profecía, o empieza el cumplimiento de esa profecía de evento en los últimos días, entonces la iglesia, que por tanto había manteniéndose de una manera peculiar al resto de las demás, llega a cometer la blasfemia de decir que son hijos de Dios, cuando en realidad más parecen ser seguidores de la bestia, seguidores de Satanás, porque actúan de una manera que no actuaría ningún hijo de Dios, y hace el mismo pecado que cometen las demás iglesias. Es decir, rechazar la verdad adicional que Dios en su misericordia para la salvación de ellos la ha enviado. Así es de que, nótese ¿qué es en sí la blasfemia? Apocalipsis 2:9 dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Cuál es la blasfemia ahí? Decir que soy judío y no lo soy, sino sinagoga de Satanás. Es decir, en otras palabras, en una manera más práctica, decir que soy hijo de Dios cuando en realidad soy hijo de Satanás, porque las prácticas del enemigo es lo que estoy haciendo. Y allí es donde se encuentra el cumplimiento, lo que dice Isaías capítulo 4, versículo 1. Y la iglesia adventista, desgraciadamente, pasa esa fila también. Dice: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre y quita nuestro propio. Ahí te confirma que hay 7 iglesias, no hay más, no hay una octava iglesia. 7 mujeres. Entonces obsérvese que dice que 7 mujeres, incluyendo la nuestra, dice que le dirán a un hombre, es decir, a Cristo: permítenos nada más, permítenos comer nuestra propia comida, no queremos tu verdad ni nada de eso de tu evangelio, queremos la nuestra, la propia, la que nos agrada, la que nos gusta, la que nos endulza el oído, la que nos hace sentir bonito el paladar. Eso es lo que queremos. Y permítenos usar nuestra propia vestimenta, esa vestimenta inmoral que el diablo ha puesto sobre cada uno de nosotros. Nuestra justicia propia, ¿sí? De ti solamente queremos el nombre. Es decir, queremos que nos conozcan como iglesias cristianas. Pero no queremos ni tu verdad, ni tu justicia. Eso no. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Sí. Ahí estamos. ¿Me doy a entender? Esta profecía se cumple precisamente cuando Dios levanta ese movimiento de reforma y ese pueblo organizado, comandado por ese sistema ministerial, rechaza la verdad adicional que Dios está mandando. Y ahora, aquí está la iglesia adventista del séptimo día. Casi no hay diferencia entre ella y el resto. Es más,
Cada día más buscan parecerse más a las demás. Rebajan más. Hay iglesias incluso que hasta los domingos están teniendo cultos ya, en la mañana, supuestamente con la idea de acaparar a los dominicales también. Pero primero hacerlos venir los domingos en la mañana y después convencerlos para que se reúnan los sábados. Como ha hecho la Iglesia Católica para traer a los paganos, ¿no? Entonces, Algunas costumbres para traer estamos cayendo en un laberinto donde, hermanos queridos, Dios tendrá que hacer una intervención sobrenatural. Revertir la condición que la iglesia lleva a estas alturas va a ser complicado. Por eso Dios tiene que hacer una obra magistral, una obra única en la esfera, única en esta iglesia en particular. Dice que va a actuar muy diferente como ha actuado en las veces anteriores, dice el testimonio para los ministros. Dios en esta hora va a actuar de una manera muy diferente, al punto que se van a quedar sorprendidos por la forma como Dios va a actuar. O sea, no hemos de esperar que Dios va a decir el mismo proceso. ¿Cuál fue el proceso del anterior? Bueno, si la iglesia apostataba, venía y levantaba a otros. No, hoy no. Hoy va a guerrearla dentro de ella misma. ¿Sabes que hay mucha gente ¿Eso es lo que va a hacer? que no son contentos en la iglesia? Muchísima gente. Te vas con este mensaje y lo predicas, todo el mundo lo recibe, pero se levanta Claro. los pastores y ya Definitivamente. tumba. Entonces, de esta ocasión Dios actuará de una manera muy diferente y ahora va a guerrear a su mismo pueblo dentro del mismo corazón de la iglesia. Porque Él pretende revertir y por lo menos rescatar al sincero, cumplir de una vez por todas esta misión y traer finalmente el fin de la historia de esta tierra. A mí no me gustaría estar en la piel de los pastores hoy en día. ¿Cómo? Que no me gustaría estar en la piel de los pastores. Así es de que en el año 1929 dice que la herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra, incluyendo la iglesia de Dios. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No hubo nadie que se salvara de ese hipnotismo que le dio esta bestia, porque ya dijimos, la bestia en su tercera fase no obliga ya, sino que seduce, hipnotiza, hace que tú le sigas por voluntad propia. Entonces te envuelve en un sistema universal. Ella establece un sistema que envuelve todos los actores del planeta. Un sistema donde ni el más ermitaño se puede escapar. Es decir, pretende conectarlos a todos los habitantes de la tierra en ese sistema. Y es eso lo que precisamente ha hecho este poder. Esta bestia, es decir, hermanos, esta bestia es algo más que el papado. El papado trabaja con el asunto de la religión, pero esta bestia no envuelve solamente religión, envuelve muchos otros elementos que vamos a ver ahora más adelante. Es decir, esta bestia ha embriagado, ha entontecido desde el pobre, el rico, el esclavo, el libre, el político, el empresario, el comerciante. Es decir, ha entontecido a medio mundo, al estudiante, etc. No se le ha escapado nadie. Y prepara a las nuevas generaciones y a las próximas generaciones de una manera tan inteligente, porque es tecnológica también esa bestia. Es decir, aglomera todo un sistema, y no se le escapa nada. Por eso la pregunta que hacía allí es, ¿quién puede hacerle frente? Es decir, ella llega a tomar el control de todo, y voluntariamente nosotros se lo cedemos, se lo hemos cedido. ¿Quién puede hacerle frente? Porque llega un punto en que todos nos llegamos a ser dependientes de ella. Todos nos llegamos a ser dependientes de su sistema. Si fuera las transacciones, entonces ya no puedes tener dinero efectivo. Ya Que globalmente lo ha hay hecho. bancos y de todo. Cuando nos quieran cortar el grifo, no lo cortan.
no someten, hacen lo que les da la gana. Así es de que la pregunta era, ¿quién podría hacerle frente? Después de los maravillados, obviamente en ese grupo de maravillados va la iglesia de Dios, pero ahí es donde Dios hace la obra magistral para poder rescatar y para poder librar a los fieles de su pueblo, hablando de su pueblo, que también va maravillada detrás de ella. Entonces, y posteriormente, intenta rescatar los que están fuera de su pueblo y que desean también salvarse y librarse del poder de esta bestia que está describiendo. Así es de que, quedando así como un resto, nada más los adoradores, los que adoran a la bestia, porque los maravillados y los adoradores son dos grupos diferentes. Se maravillan todos los habitantes de toda la tierra, pero los que adoran a la bestia solamente son los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que excluye ¿a quiénes? Excluye a los santos, excluye a su pueblo, tanto los que son del pueblo adventista, como también a los que salen de la gran multitud de entre medio de Babilonia. Es decir, todos ellos son excluidos, y quedando solamente los que adoran a la bestia, cuyos nombres no está escrito en el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así es de que grabémonos en la mente, los maravillados es todo el planeta, toda la tierra, pero los adoradores son solamente los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Una vez, repito otra vez, como he dicho. Los que se maravillan Son todo el en mundo. pos de la bestia ¿Dónde están nosotros? es toda la tierra. Allí incluye hasta el pueblo de Dios. ¿Sí? Sí. Allí Dios tiene que hacer una obra magistral para neutralizar y sacar a sus fieles de ese hipnotismo que esta bestia le ha puesto. Quiere decir que los va a desligar de ese sistema. Llega un momento en que Dios los desliga, y para eso Dios tiene que instituir su propio reino y su propio gobierno, para desligarlo totalmente del gobierno de esta bestia. ¿Ven ahí por qué razón? Es una cosa que yo el mismo teléfono quiero tirarlo. A veces me estoy pensando... ¿Ven por qué razón? ¿Por qué razón Dios planea levantar el reino en ese tiempo? En este tiempo. Porque para desligarlo del poder de la bestia es necesario tener su propio sistema de gobierno inspirado divinamente por Dios. ¿Sabes por qué? El mismo teléfono, la tele y todo, estás controlado todo por el teléfono. No te quepa la menor duda. Todo se sabe de ti. Yo creo ¿Qué? que tiene un micrófono incluido que te escucha lo que hablas en casa. Entonces, Simi, los maravillados son todos, somos todos, ¿cierto? Incluido hasta el pueblo de Dios. Los adoradores ya solamente son los que no son parte del pueblo de Dios, solo los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Me di a entender? Sí, sí, Sí. sí. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos el escenario, ¿no? Están los adoradores. Como dije, esta es una bestia mixta, como ustedes la pueden observar ahí en la pantalla. Esta bestia mixta tiene de todo para ofrecer, y tiene de todos y para todos. Es como un supermercado donde hay de todo, a lo que mejor le guste y a lo que mejor quiera usted. Si a usted no le gusta esto, compra lo otro, o compra esto, compra lo otro. Hay donde escoger. Así es esta bestia. Tiene de todo y para todos, de tal forma que todos pueden llegar a tener, o todos se ven obligados a tener un vínculo con ella. Hemos visto en las descripciones que tiene pie de oso, tiene boca de león, y ya hemos visto que los pies de oso representan ¿qué imperio? Medo-Persa. La boca de león representa ¿a quiénes? Babilonia. Los cuernos representan, o viene de la bestia indescriptible. Y tenemos la apariencia general de ella, que es como
leopardo que representa griego, Grecia. Quiere decir que esta bestia es más griega que cualquier otra cosa. Es decir, tiene más de Grecia que cualquier otro imperio. No obstante, tiene un poco de los demás también. Pero también tiene religión, porque ahí están las 7 cabezas que representan la religión. También tiene política, tiene gobiernos civiles, porque ahí están los 10 cuernos. ¿Me doy a entender? Es decir, tiene todo un sistema, tanto de gobierno como de religión, como de costumbres, como de cosas. Es decir, de todo un poco. Y ahorita vamos a ver qué tanto tenemos de todo. ¿Sí? Y tiene el nombre de blasfemia, que no lo tenía la inscripción. Obviamente. Tiene nombre de blasfemia, quiere decir, pero sobre las cabezas. Quiere decir que ese nombre de blasfemia, que está sobre esas 7 cabezas, indica que todo el sistema religioso ha blasfemado contra Dios. ¿Cuál es la blasfemia? Que dicen ser cristianos, pero no están comiendo la verdad de Dios, ni revestidos de la justicia de Cristo. ¿Me da a entender? Esa es la blasfemia de ellos, decir que son cristianos, pero que son sinagoga de Satanás. Ok, 7 que tiene de oso, ¿no? Los pies del oso, que son los medos y los persas. ¿Qué tiene, qué tenemos del oso en nuestro sistema global del mundo? Tenemos libertad religiosa, porque eso es lo que tenía el oso. Él era el promulgador de la libertad religiosa. ¿Hay libertad religiosa en España? Sí que sí. Si no, no podríamos estar aquí estudiando religión. Ni tampoco podríamos tener la oportunidad de estar en templos, casas privadas, estudiando religión. Bueno, el templo ya nos han echado. No, me refiero por el gobierno. Es decir, ¿hay libertad religiosa? Sí. ¿Hay libertad que yo exprese mi religión? La hay. ¿Quién me heredó eso? Los medos y los persas. Ahí tiene el origen la libertad religiosa. Por eso es que vamos a ver que cuando Ciro llega al trono, lo primero que hace es: los judíos son libres, pueden regresar, vamos a reconstruirles el templo, vamos a reconstruirles la ciudad, y siguen adorando a sus dioses. Respetó a los dioses de cada pueblo y promulgó libertad de religión en todos los pueblos. ¿Qué más nos da el oso? ¿Qué más heredamos del oso? ¿Alguno de ustedes tiene cuenta bancaria? Bueno, el origen viene de ahí. Ellos son los que crearon los sistemas crediticios, o lo que le llamamos ahora los bancos. Yo tengo cuenta bancaria, me mete el dinero el jefe ahí en la cuenta. Claro. No lo puede meter, El sistema te obliga. Te obliga. Pero card no tengo, porque si lo lees al revés, ya no buscar el nombre. A ver, usamos pesas, usamos medidas para ir de compra, ¿cierto? Su origen es ahí. Viene de ellos, de este imperio. Las guerras imperiales que se le llama, o la guerra de naciones, para extraer los minerales, las riquezas de otros países, ahí tiene su origen, con ellos. Son los promotores de ese tipo de guerra, de esa naturaleza. Usted, me imagino que tienen pipas de agua ahí en el baño, donde la regadera, para poder, esos acueductos en miniatura y en magnitud, ¿dónde tienen su origen? Entre los medios y los persas, fueron los ingeniosos. Por eso es que desviaron el río Éufrates y te tumbaron a Babilonia. Ahí estaban los arquitectos, los promotores de ese tipo de estructuras. Y ahora somos dependientes de eso, ¿cierto? Somos dependientes. Somos tan dependientes que no nos gusta ni tomar agua de fuentes, así, del monte, porque se nos ha metido en la mente de que están envenenadas o que están, tienen microbios, y que lo que viene en nuestro, ahí está lo mejor. ¿Por qué? Porque el sistema nos ha hecho ¿qué? Dependiente. Nos ha hecho dependiente de un sistema al punto que cuando vengamos a sentir, el sistema nos va a decir: sin mí no puede vivir. Los acueductos, canales, pozos, el famoso Estado de Derecho o la institucionalidad en cada nación. Es
es decir, el respeto de los poderes y todo eso. Instituciones. Ese término de institucionalidad se encuentra entre el origen entre los medos y los persas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahí entran en esa parte entran los empleados públicos que trabajan en instituciones, funcionarios están implicados en la infraestructura, canales, pozos. Tenemos a los constructores, albañiles, a los fontaneros metidos en ese sistema. Es decir, es un sistema integral que envuelve muchos elementos, y podríamos hablar de la lamentada policía secreta, de esa famosa policía secreta que casi todo país tiene. Los inventores de la policía secreta son los mismos, los medos y los persas. Es decir, su origen es ahí, la inventaron para poder controlar la corrupción en las 120 provincias que tenían. El sistema de correos, un sistema de correos debidamente constituido. El primero en emplearlo son los medos de los persas. Imagínense hasta la cartita que le llega a la puerta de su casa. Esto lo ha sacado de la historia, ¿no? Claro. La cartita que le viene de ahí tiene su origen en ese imperio. El uso de alfombra, que es lo más mínimo, son ellos los que lo practicaban, el origen. Sí, bueno, las alfombras tienen su origen en persa, las alfombras persas. Claro. Son ellos los originadores de ese tipo de cosas. Y tenemos también el león. Tenemos de león nosotros. Por ejemplo, las leyes. ¿Ve? Cada país tiene sus leyes. Bueno, el primer código de leyes que existió fue el Código de Hammurabi, que por el cual se regía el imperio babilónico. Incluso el mismo Nabucodonosor se regía por ese código de leyes. Todo Babilonia era juzgado basado en ese código de leyes. Eso es lo que le llamamos ahora la constitución y las leyes de cada país. Lo que identifica a esa nación y de cómo esa nación se rige y bajo qué reglamentos y leyes se rige. Entonces, en ese código de leyes ahí encontramos a los abogados, ahí encontramos a los jueces, ahí están envueltos los constitucionalistas, los que entienden de las constituciones, es decir, todo lo que tiene que ver con sistema judicial. Ahí están metidos, en esa parte, en esa sección. Tenemos también el sistema del sacerdocio, que esto tiene que ver ya con religión. Babilonia se metió bastante con asuntos de religión. Sacerdocios para comunicarse con dioses, o más bien lo que le llamamos ahora el espiritismo, pues. Brujos, mediums y de todo ese tipo de individuos que supuestamente se comunican con el más allá. ¿Dónde tiene el origen? Babilonia. ¿Dónde adoraban al dios pez? ¿Ahí en Babilonia o en Asiria era? En Siria, creo que ¿En Asiria? era. Sí, en Siria, sí, creo que sí. Porque la boca, lo que llevan los papas, la boca de pez esa viene de ahí. Babilonias adoraban a Marduk y Istar. Y otros más. Ya tenían muchos, pero esos eran los principales. Entonces tenemos ahí, ¿no? Los brujos, medium, espiritismo, de todo tipo de naturaleza, su origen es babilónico. O sea que ahí podemos meter a todos los que tienen que ver con el ocultismo. Pregunto, ¿están conectados los brujos, medium, ocultistas y espiritistas de hoy con esta bestia? Sí, lo están. ¿El sistema judicial está conectado? Sí, abogados, jueces, todo tipo de constitucionalistas, etc. Están conectados los soldados por las guerras, es decir, todos están conectados con un sistema que se viene arrastrando y fomentando desde el principio, de todos estos poderes. De ahí tenemos la creencia en la inmortalidad del alma y el famoso infierno. La creencia tiene su origen en Babilonia. Como dije, esta bestia tiene que ver con religión y las creencias de esta bestia tienen que ver con creencias religiosas que eventualmente se han venido propagando entre el mundo en general. La astrología tiene su origen ahí, es decir, creían mucho en el asunto de astrología, pero de una manera equivocada.
¿Han oído hablar de las cirugías? Los cirujanos que le llaman, los que abren el cuerpo humano, ahí está el origen ahí. Es decir, el origen son los babilonios, ellos son los que practicaron eso, el asunto de cirugías y aperturar el cuerpo humano para poder sanar o para poder efectuar sanidad. Posteriormente tenemos a los griegos.